Buenos días, mi nombre es Carlos Agüero. Aquí va a haber una breve explicación sobre los hechos correspondientes al laboratorio de microondas, específicamente en la infografía, caso de los prelaboratorios, empezando por el prelaboratorio número uno correspondiente a la interconexión y operaciones de las unidades, tanto de transmisión como de recepción de radiofrecuencia, como tal, orientado a las microondas específicamente. Este, Hay que destacar que se puede explicar mediante ya sea un diagrama de bloque o debido a la descomposición de los componentes existentes en como decir en todo el proceso que ocurre durante, sea para el transmisor o sea para el receptor. Ya conociendo el diagrama de bloque y los componentes del transmisor es más fácil deducir el receptor como tal y entenderlo más a fondo. Empezando por la banda base. La banda base en telecomunicaciones es generalmente utilizada para, modular una señal portadora como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el proceso de modulación se reconstruye la señal banda base original y las frecuencias de banda se caracterizan por ser generalmente mucho más bajas que las resultantes, las cuales se generan mediante el proceso de la transmisión como tal. Por lo tanto, podemos decir que las señales originales de la frecuencia de la banda base siempre van a ser menor a las señales resultantes y su frecuencia como tal. Luego de esto ocurre, esto específicamente es en la entrada o en el inicio como tal de la transmisión de radiofrecuencia como tal. Ahora bien, seguidamente se habla sobre las frecuencias intermedias como tal. La frecuencia intermedia es una réplica de una señal recibida. O sea, si nosotros hablamos de primeramente banda base, la que recibe en el siguiente bloque es la frecuencia intermedia, la cual hace referencia a la anteriormente vista, que es la banda base como tal. Eh, este, ¿Qué pasa con la frecuencia intermedia? La frecuencia intermedia se desplaza por debajo de la frecuencia del radioreceptor, por lo que, debido a esta característica, los receptores empezaron a variar, llegando a receptores que dominan una amplia gama de frecuencias y pueden trabajar en distintos tipos de frecuencias como tal. Las frecuencias intermedias se aplican básicamente para aumentar el procesamiento de señales o convertir frecuencias en la que se quiere. En nuestro caso sería las microondas como tal, que es la materia en la cual se está estudiando y es la orientación a la que el laboratorio nos quieren hacer llegar como tal. Teniendo esto ya claro, pasamos a básicamente la propagación de esta señal. Hablaremos un poco sobre la propagación en el vacío, se habla un poco sobre la propagación en el vacío, la cual no es más cómo se propaga esta señal, la cual claramente nuestra señal sabemos que está constituida por ondas electromagnéticas, ya sea por el vacío o en una guía de onda como tal, que es el medio que la transporta. ¿Qué va a pasar esto? Una propagación en el vacío, que queremos ver cómo se desplaza dicha señal en el vacío. Dicha señal en el vacío más adelante vamos a entenderlo más a profundidad cuando hablaremos de la relación que existe con la longitud de onda y la velocidad de propagación. Y como tal, la velocidad. Solamente diré, por lo menos en estos momentos, que esta se desplaza en el vacío a la velocidad denotada por la constante de Newton, o sea, la velocidad de Newton como tal. Esta hace referencia a 300 kilómetros por segundo, que exactamente son 300 millones sobre segundo. Aproximadamente a lo que se quiere llegar como tal. Esto más adelante va a ser explicado. Ahora, ya cuando hablamos o sea, indagando más sobre el prelaboratorio número uno, se habla del proceso de transmisión. Cuando anteriormente se habló del diagrama de bloques, básicamente vamos a denotar este diagrama para que se entienda más el proceso de transmisión. Como dijimos anteriormente, la banda base se caracteriza por ser básicamente el inicio como tal.
Seguidamente viene el bloque asignado a la frecuencia crítica, la cual está caracterizado por ser dispositivos desviadores de frecuencia modulada. Se me olvidó decir que la banda base está en básicamente una etapa de red donde se habla de la red de la comunicación como tal. Y la frecuencia crítica está caracterizada por estar constituida por desviadores de frecuencia modulada. Seguidamente, luego de esta etapa viene la etapa del mezclador de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde se originan o se generan nuestras señales microondas como tal. Luego de estas señales microondas ser generadas, se pasan una etapa de radiofrecuencia como tal, la cual las evalúa, las amplifica a las frecuencias necesarias para que éstas trabajen como tal y ya ser emitidas hacia el receptor. Ahora, en la etapa del receptor, simplemente ir de atrás hacia adelante, que va a empezar entonces. ¿Qué va a pasar ahora? Si nosotros emitimos una señal, lo primero que te vas a encontrar va a ser otra vez la etapa de la radiofrecuencia como tal y la descomposición de todo aquello como tal. Por eso es muy importante también conocer el proceso de multiplexación y de multiplexación como tal, para encontrar así nuestra señal original, la cual hace referencia a nuestra banda base original y nuestra portadora como tal. Ahora bien, pasamos a los laboratorios número 2, correspondiente a las medidas de frecuencia y longitud de onda. Ahora, se empieza denotando el concepto de frecuencia. Nosotros básicamente ya conocemos una frecuencia que es la oscilación que se repite infinitamente en un tiempo determinado como tal. Esta puede ser vibraciones, esta puede ser oscilaciones. Hay que destacar que estas tienen que ser periódicas como tal. Ahora bien, entendemos sobre frecuencia crítica. La frecuencia crítica, ya sea en una guía de onda como tal, tiene un comportamiento, y mediante su propagación en el vacío también tiene una completamente diferente y un concepto completamente diferente como tal. Cuando hacemos énfasis en una frecuencia crítica en una guía de onda, hacemos referencia a una frecuencia de corte como tal, que es cuando se reduce la frecuencia y empieza esta a decrecer debido a que el material, a que el medio está absorbiendo energía de las ondas y de las partículas por el medio el cual se está transmitiendo. Por lo tanto, esto quiere decir que no se va a comportar de la misma manera siempre, y siempre va a variar dependiendo del tipo de medio y tipo de guía por el que se está transmitiendo. Recordemos que una guía de onda puede ser cilíndrica, puede ser cuadrada, puede ser circular, esférica, X o Y. Ahora bien, en el vacío tiene un concepto completamente diferente porque hace referencia a la frecuencia crítica como tal, aquella frecuencia de mayor gama, de una manera de decirla, que es desplazada verticalmente, o sea, hacia arriba, la cual está reflejada en la ionosfera para que el proceso que pasa por la ionosfera relacionado específicamente con la ionización como tal sea reflejada nuevamente hacia la Tierra, hacia donde ésta se quiera dirigir. Esta va a variar y esta va a incidir dependiendo del ángulo en la que se origine y esta se vea reflejada con la ionosfera como tal. Por lo tanto, ya se sabe que cuando hablamos de frecuencia crítica, en el espacio o en el vacío, básicamente es la frecuencia máxima orientada verticalmente hacia arriba, la cual es reflejada en la ionosfera. Ahora bien, seguido de esto hablamos un poco sobre los modos de propagación, que era un poquito, no necesariamente todo, pero nos introducimos un poquito sobre lo que es la guía de onda como tal y cómo estas se pueden transmitir, ya que son modos, hay distintos tipos, específicamente tres tipos fundamentales de modos de propagación como tal, la cual es el transversal magnético, el transversal eléctrico y el transversal electromagnético como tal. Ahora, cuando me hago referencia a esto, hace referencia al tipo
de medio, o sea, mediante el cual se está regido por unas leyes, específicamente las ecuaciones de Maxwell, y unas condiciones específicas para que las ondas se transmitan. Ahora bien, de estos tres tipos, cada tipo específico tiene una condición en particular. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando del transversal eléctrico, cuando vamos al plano cartesiano tenemos nuestra orientación en X, Y, Z específicamente, en este caso específicamente trabajado en H, E y Z. Es necesario que se vea una ilustración para tener más idea de lo que se está hablando como tal. Ahora, en el caso del transversal eléctrico, la condición para la propagación es que se debe derivar en función del campo eléctrico como tal. El campo eléctrico, por lo tanto, la componente Hz va a ser igual a cero. En diferencia al efecto de la transversal magnético, donde la condición es que nuestra derivación y nuestra condición es que el sub z sea igual a cero, derivando en función de Hz como tal. Y bueno, ¿qué pasa con el transversal electromagnético? Básicamente lo dice la palabra como tal. Es la unión básicamente de las dos propagaciones como tal, y nuestra condición es que tanto EZ como HZ sean iguales a cero como tal. Y ahí se aplica la derivación en base a otro tipo como tal. Ahora bien, ya se habló de la velocidad de propagación, la cual es la velocidad en la que se propaga o en la que una onda viaja en un tiempo determinado, en un medio determinado específicamente, y básicamente es eso, la cual también esta se ve relacionado tanto con la longitud de onda como con la frecuencia con la que se trabaja. Ahora bien, la longitud de onda hace referencia, ya que puede ser en el vacío, ya que puede ser en una guía como tal. Específicamente en una guía de onda es la distancia recorrida de una vibración, de una oscilación, sea periódica o XY, que recorre en un tiempo determinado en el medio de propagación como tal, en la que se está transmitiendo dicha señal. Por lo tanto, esta va a estar relacionada y va a ser proporcional a la longitud del medio como tal. Ahora bien, nos extenderemos un poco sobre el laboratorio número 3, la cual hace referencia a las medidas de potencia y la atenuación como tal. El concepto básico de los atenuadores es básicamente, como lo dice, reducir la potencia de señal en una cantidad prefijada. En parte, no solamente se caracteriza por eso, sino que, como les explica, se caracteriza también de una manera de optimizar. Cónchale, se preguntarán por qué, si nosotros estamos reduciendo dicha señal y estamos como limitando de cierta manera la señal, porque se dice que se optimiza el funcionamiento como tal, debido a que en los sistemas no se quiere que haya una potencia muy elevada ni una muy baja como tal. Entonces los atenuadores nos brindan tanto protección en el sistema como optimizar el funcionamiento de ese sistema como tal, debido a que si es muy elevada se va a ver afectada por el ruido, por efectos externos, o sea, se va a ver atenuada no de buena manera como se quiere llegar. Y si la señal de esta y la potencia de esta es muy baja, la información que no va a llegar con claridad, va a tener problemas de transmisión, posiblemente ni siquiera complete las etapas del medio de transmisión como tal y las condiciones anteriormente dichas. También los atenuadores evitan el desfase de la señal, llegando con esta con la fase necesaria, con el ángulo necesario de incidencia como tal. Ahora bien, cuando hacemos referencia a las medidas de potencia,
Hay que destacar que el sistema tiene que estar en equilibrio, como lo dije anteriormente, ni una potencia muy elevada ni una potencia muy baja, sino una adecuada para que la transmisión sea llevada a cabo de buena manera, de buena manera como tal. Por lo que se quiere que sea una potencia adecuada, la cual tiene que ser expresada en decibelio y tiene una ecuación de potencia característica como tal. Este, Cabe destacar que cuando nosotros nos referimos a potencia, en este caso utilizamos el velio como tal, debido a que utilizamos esto, pues ya sea por la potencia de ruido, debido a que utilizamos una potencia de referencia del mismo, del mismo medio, pues, y así sucesivamente. Ahora bien, ya hablamos de la potencia que se necesita, ya hablamos de la reducción de potencia por medio de los atenuadores. Ahora bien, ¿qué pasa con esta potencia que se pierde debido a los componentes en una guía de onda? Para medir la pérdida es necesario utilizar componentes capaces de medir la potencia, ya sean como los balúmetros o las termocuplas, ya sea en función del calor, ya sea en función de la magnitud como tal. Porque ¿qué pasa? Hay una limitación específicamente en las frecuencias muy elevadas, que es el cálculo de potencia, y debido a la transmisión como tal en la guía de onda resulta muy engorroso calcular mediante fórmulas y ecuaciones dicha potencia como tal. Por eso se utilizan esos dispositivos específicamente para la medición de potencia en base a otros parámetros. Eh, Ahora bien, ya en el laboratorio número 4, correspondiente a los acopladores y divisores de una señal, cuando hablamos de acoplar una señal y dividir una señal, básicamente es un poquito de lo que se habló anteriormente. El funcionamiento de los acopladores, o sea, la función principal, como lo dice la palabra, es acoplar parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión. Ahora bien, si yo tengo dos líneas, cuando yo acoplo lo que se quiere es transmitir, como se dice, la energía que esta rodea hacia la otra, la línea de transmisión como tal, para que la energía circule a través de una línea a la otra y así estén acopladas como tal. Existen muchos tipos de acopladores, ya sea direccionales, híbridos, splitter, multicanal o multihole como se conoce. Acopladores en microstrip utilizados mucho en las antenas como tal. Ahora bien, específicamente hablaremos de los acopladores direccionales, los cuales su función consiste en obtener siempre una muestra de potencia entre salida y entrada como tal. O sea, hay una relación entre entre la entrada de una señal y la salida de la misma como tal. Ahora bien, esta siempre muestra la relación de salida y entrada, y esta se relaciona con el valor de acoplamiento de dicha señal. Esta sirve mucho para monitorizar una señal, medir una frecuencia grande. Por lo menos si yo quiero monitorear una señal que es transmitida de un transmisor y la recepción es en una antena específica, me sirve para controlar y monitorear cómo se está llevando a cabo dicha transmisión o cómo está llegando dicha emisión y dicha recepción como tal, debido al teorema fundamental de que gracias a esto yo puedo relacionar tanto mi entrada de la señal como mi salida de la señal, cuál sería mi entrada de la antena en este caso. Ahora bien, hablaremos un poquito sobre la T mágica, la cual es un tipo de acoplamiento en guías de onda. Como lo dice la palabra, la forma de la T mágica se puede observar en la infografía, básicamente una T en la cual es capaz de procesar las señales de diferentes maneras. Dependiendo de la aplicación en la que se quiera implementar, esta se puede configurar de forma balanceada, lo cual lo que hace es bifurcar mis señales como tal, o sea, redirigir a que esas señales nunca, nunca se sumen como tal y siempre agarren canales diferentes y lleguen a destinos diferentes. Como la forma desbalanceada, que es cuando ambas señales se dirigen por el mismo canal. Es
en la misma dirección, por lo tanto la potencia en este caso sería la suma de las ambas señales. Por lo tanto, dicha magnitud se verá incrementada. Ahora bien, cuando hablamos de... Esto es básicamente todo del laboratorio número 4. Cuando hablamos de la laboratorio número 5, no me sé el nombre del laboratorio como tal, pero hablamos de las medidas, creo que es específicamente de la relación de onda estacionaria y de impedancia como tal. Sé que el título no es de relación de onda estacionaria, pero creo que es el otro, que es el de las siglas en inglés BSMR y de impedancia como tal. Ahora, en este caso hablamos sobre la guía de onda ranurada, lo cual es un tipo de guía de onda, el cual es presentada mucho en las microondas, específicamente en las guías rectangulares y circulares. Esta se emplea como una antena, o sea, y básicamente su mayor uso ya sea en la aeronáutica, en los sistemas marítimos, como radares, básicamente eso. ¿Qué pasa con esto? Eh, Esta guía de onda ranurada como tal se emplea como una antena para amplificaciones de radar en frecuencia de las microondas como tal. Antes de que se introdujeran los radares satelitales o radares más avanzados, se utilizaban dichas guías ranuradas como tal para dicho tipo de transmisión. Ahora bien, en las impedancias de carga sobre la relación de onda estacionaria, cuál es la relación que existe en una guía de onda, esto es muy importante debido a que nos dice que mediante un medio de transmisión como tal, la impedancia no es la misma, no siempre es la misma, sino que va a variar. Y la reflexión de la onda siempre va a ir oscilando y rebotando mediante las paredes de la transmisión y el dieléctrico como tal. Esto es un teorema fundamental y es necesario aprenderlo ya sea mediante el uso de la carta de Smith, en el cual se puede calcular todo esto fácilmente mediante su diagrama. Ahora bien, para el cálculo de impedancia es importantísimo primeramente definir la relación de onda estacionaria, la cual es la relación de voltaje máximo y voltaje mínimo del medio como tal. Ahora bien, en las líneas de transmisión, como lo dije anteriormente, hay muchas maneras de conseguir no la impedancia total, sino que esta va a ser dividida en impedancia característica, impedancia del medio, impedancia de carga. Por lo tanto, hay que tener ciertas técnicas para el desarrollo de la misma. Y ahora por último, se va a hablar un poco sobre la guía de onda terminada correctamente. O sea, estamos hablando ya de manera ideal. Cuando se habla de manera ideal es que no haya pérdida en el medio de transmisión. Esto quiere decir que tanto mi impedancia de carga, tanto mi impedancia de la línea, o sea, mi impedancia característica, tiene que ser igual a 1. Esto es, por así decirlo, un teorema o una condición ejercido en la impedancia de carga sobre la relación de onda estacionaria como tal. Para que no haya pérdida, para que no haya desfase, para que no haya protuberancias en mi medio de transmisión, es importantísimo que sea esto igual a 1. Por lo tanto, es súper ambiguo decir que siempre va a ser de manera, se va a comportar de manera ideal, debido a que no todos los materiales son lo mismo, debido a que las guías son diferentes, el modo de propagación es diferente, la guía de onda puede ser circular y cada uno tiene sus leyes y problemáticas como tal. Por lo tanto, es muy difícil que todos estos valores se comporten de manera ideal. Por lo tanto, si hay una condición, un parámetro a resaltar, es que para que esta guía de onda se transmita correctamente o esté terminada correctamente, hay que tender a valores lo más cercanos, lo más posible a esta característica como tal, a que mi impedancia característica y mi impedancia de carga sean iguales a 1. Con esto ya me despido, disculpe las molestias, profesora, es que ando trabajando y bueno, hay que aprovechar en estos momentos la luz, me despido.
Espero esta información sea complementada con lo dicho anteriormente en la infografía. Me iba a grabar con un programa en el cual iba a ser posible mostrar las infografías, pero dicho programa nada más me limita a explicar en 10 minutos, lo cual considero un poco para explicar todo dicho material. Sin más que decir, me despido.